Alberto Fernández fue denunciado por Fabiola Yáñez por violencia de género. Tiene prohibición de salir del país y de tomar contacto con ella bajo cualquier medio, ni siquiera telefónico. Cuando hablábamos de cerrar el Ministerio de la Mujer, cuando hablábamos de cerrar el INADI, cuando decíamos que hablar con la E era una estupidez. Llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Están viniendo toda una corriente muy derechosa que está poniendo en riesgo los logros que hemos tenido como mujeres en los últimos años. El expresidente argentino Alberto Fernández fue denunciado por violencia machista por su expareja Fabiola Yáñez. A estas alturas, esta noticia es ya el tema en Argentina y sus ecos han llegado mucho más allá. Alberto Fernández, bajo cuya presidencia se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, que despenalizó el aborto, que se asumió como el primer feminista y se atribuyó a haber terminado con el patriarcado en Argentina, ahí es nada, es acusado ahora de haber sometido a violencia física y terrorismo psicológico a su exmujer. Y él se defiende argumentando que ella está psicológicamente mal y que sufre alcoholismo, vamos, cumpliendo punto por punto todo el manual, negación, contraataque, victimización, de lo que no hay que hacer. La causa penal está en sus inicios, pero en los días que lleva en los titulares pudimos constatar varias cosas. Una, que los oportunistas varios a los que nunca les importaron los derechos de las mujeres y que llevan años negando la violencia de género o burlándose de ella, son capaces de abrazar cínicamente diversas causas si les sirven para atacar a sus adversarios políticos. Dos, que más allá de los hipócritas de siempre de los derechos de quita y pon, hay un grave problema en el seno de la izquierda cuando se aupa durante años a personajes que hacen propias las causas que les son ajenas solo para ganar votos de un determinado sector de la población. Tres, que la violencia machista va a ser cada vez más utilizada y retorcida para atacar la agenda de la igualdad. No solo la igualdad de mujeres, sino también como fin último cualquier articulación de la igualdad social, y no solo en Argentina. En España, la violencia de género se relaciona insistentemente con la inmigración, aunque sea mentira, potenciando la xenofobia. Se llega incluso a decir que el feminismo ha llegado demasiado lejos y eso ha dado gasolina a los machistas. En Argentina, la violencia de género ya está siendo instrumentalizada para justificar la destrucción de las políticas de igualdad en los primeros meses del gobierno de Milei. Ahora ven cómo nos sirvieron de nada y eran todos unos ñoquis, te vienen a decir. Una y otra vez el ojo amoratado de Fabiola Yáñez en bucle en todas las pantallas, en un claro ejercicio de revictimización, viene a tapar toda una serie de realidades de los que los allegados de Milei no quieren hablar. Su visita a los genocidas de la dictadura en las cárceles, la verdad completa de Victoria Villarruel, que relativiza los crímenes de la dictadura militar, y sobre todo el desguace del Estado que vienen llevando a cabo en tiempo récord, como prometieron, por otra parte. Y a todo esto hay que añadir 4.700.000 nuevos pobres en 7 meses. Todo un logro y un hito. La causa contra el expresidente está en manos de la justicia y su figura se ha convertido en un lastre para el feminismo, el peronismo y las izquierdas, mientras unos buitres la aprovechan para visibilizar aún más sus infamias. Pero todo esto nos sirve para que no nos olvidemos de algo clave, que sin la lucha de las mujeres por sus derechos y sin los avances que esta lucha consiguió, probablemente un caso como este nunca habría salido a la luz. La impunidad y los pactos de silencio se acabaron gracias a las políticas de igualdad, por más que ahora nos pretendan convencer de que son las políticas de igualdad las responsables de estas monstruosidades. Hoy en La Base hablamos de la violencia machista y de cómo la retuercen algunos para fines que no tienen nada que ver con el feminismo. Bienvenidas y bienvenidos. La Base.
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado por violencia de género por su expareja, Fabiola Yáñez. La noticia, que causó perplejidad en todo el mundo, indignación en las filas de la militancia feminista y peronista y satisfacción contenida en los libertarios, salió a la luz a principios de la semana pasada y desde entonces ha tenido un desarrollo inaudito. Pero vamos primero con la cronología. Vamos, el martes pasado se conoció que Fabiola Yáñez denunció penalmente a Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. Lo hizo desde Madrid por videollamada ante el juez Julián Ercolini. Ercolini investigaba al expresidente en otra causa, de hecho, buscando pruebas de supuesta corrupción de Fernández en la contratación de seguros estatales. Los investigadores habían requisado el teléfono móvil de su exsecretaria y en medio de centenares de mensajes se toparon con unos inesperados en los que la entonces primera dama le confesaba a la secretaria del presidente presuntos episodios de maltrato incluso durante su embarazo. Vamos, que lo encontraron todo al azar. Totalmente. Ercolini guardó el material, luego les hablaremos más de ese juez, y contactó con Fabiola Yáñez para preguntarle si no quería iniciar una acción penal, ya que según la ley argentina los casos de maltrato no los puede empezar de oficio el propio juez, como sí ocurre en otros países. En ese momento Yáñez rechazó esa posibilidad, pero más tarde cambió de opinión. Finalmente se comunicó con el juzgado y dio su testimonio. Dijo estar padeciendo terrorismo psicológico por parte del expresidente y acusó a Fernández de golpearla reiteradamente y de amenazarla. A Fernández se le prohibió entonces la salida del país, se le exigió que no se acerque a su expareja a menos de 500 metros y se le vetó además cualquier tipo de contacto con ella, incluso por medio de terceros. Él, por cierto, reaccionó bastante rápido y sacó un comunicado diciendo que la verdad de los hechos es otra y que jamás ocurrió lo que ahora le imputan. La reacción de la militancia peronista y del colectivo feminista fue inmediata y unánime. Repudio a Fernández y solidaridad con Yáñez. Nadie defendió al expresidente y eso que fue el que creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, legalizó el aborto y hasta se atribuyó haber acabado con el patriarcado en su país. Toma ya. Diversos colectivos mostraron su rechazo, mientras grandes medios de información y el sector afín al presidente Javier Milei se pusieron manos a la obra para exprimir este caso todo el jugo que se podía exprimir hasta la última gotita. En pocas horas, los operadores libertarios lograron contraprogramar el debate para atacar el feminismo, el peronismo y las políticas de género. Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los feminicidios por 2 años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del Ministerio de las Mujeres, pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. También somos culpables de la violencia de ellos, respondía a esos ataques en su red X la exministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Dijo también que si en algún momento Fabiola Yáñez le hubiera comentado esta situación, habría presentado su renuncia. Y conforme pasaba el tiempo, pues iban saliendo nuevos detalles del caso a colación. El jueves por la noche, Infobae, ojo, sacó una primicia ampliamente publicitada en redes, un vídeo casero sin demasiado interés público destinado a hundir un poco más al expresidente y a recoger un poco más de clickbait, ¿no? En él salió una comunicadora que no tiene nada que ver con ninguna de las causas investigadas, siendo grabada por Alberto Fernández tomándose una cerveza en su despacho en la residencia presidencial durante la pandemia. Un vídeo que obviamente no vamos a poner y un vídeo que daba constancia de la talla moral del expresidente, sí, pero que paradójicamente más que Alberto sirvió para arrollar a la mujer que salía grabada y que conste ni ha hecho nada ilegal ni tenía nada que ver con el asunto. Eso es. E inmediatamente después de la publicación del vídeo, casi como un acto de natación sincronizada, Infobae otra vez sacó una nueva primicia. Fotos de Fabiola Yáñez con un ojo y un brazo amoratados y pantallazos de sus chats privados con Alberto Fernández. Imágenes que, según Yáñez, ella desconocía que fueran a hacerse públicas. Todo filtrado desde la causa judicial, por lo que no parece disparatado pensar que está detrás el propio juez Ercolini. Y el morbo ya pues se apoderó definitivamente de los canales de televisión que metieron ese ojo morado a pantalla completa y en bucle en todas partes. Algunos medios, no obstante, por ejemplo Página 12, se negaron a publicarlas, de hecho, y el diario.ar también las retiró para no aportar a esa revictimización, claro.
Más allá de las fotos estaban los pantallazos de los chats en los que Yáñez le dice a Fernández cosas como: venís golpeándome hace 3 días seguidos, esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas, cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Y las respuestas de Alberto Fernández a esos mensajes que dejan un poquito más de constancia, como decía Ina, de su talla moral, ¿no? Me siento mal, me cuesta respirar, por favor para, me siento muy mal, deja de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás, por favor, vení. O sea, resulta que la víctima es él. Si entre nuestra audiencia hay personas que estáis familiarizadas con las dinámicas del maltrato, de la violencia machista, estas frases van a ser, por desgracia, muy familiares, ¿verdad que os suenan? Totalmente. Cristina Fernández de Kirchner, que hasta este momento no se había pronunciado, finalmente publicó una declaración en sus redes sociales luego de que trascendieran las fotos y los chats. Alberto Fernández no fue un buen presidente, empieza Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Rúa, continúa. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche, transmitidos por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa en mayúscula. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. El sábado por la noche, otra vez Infobae, que en su maratón de las primicias no deja de revictimizar a Fabiola Yáñez, anunció una nueva exclusiva con ella, una entrevista de 50 minutos en la que desde Madrid ella contó que los vídeos y las imágenes que han salido a la luz son poca cosa al lado de lo que hizo. Yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante 2 meses y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Que lo único que quería era irme. No quería saber más nada, no me importaba ya ni discutir con él. Me quería ir. A mí también, otro juego que me hicieron, psicológico y etcétera, es decir, que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Bueno, pues como habéis oído, Fabiola Yáñez dijo que se había ido a vivir a la casa de los huéspedes cuando todavía estaba en Los Olivos, en la residencia presidencial, porque no lo aguantaba más. Que el vídeo en el que salía la comunicadora en el despacho presidencial lo encontró su hijo en el móvil que le había dejado el padre y que Alberto Fernández le estuvo amenazando con suicidarse. Bueno, también, entre otras cosas, contó que el expresidente la culpó a ella de perder las elecciones legislativas y se refirió al episodio en el que la responsabilizó públicamente del escándalo de Olivos Gate. La filtración de aquella famosa foto de la celebración de sus cumpleaños en plena pandemia y en pleno confinamiento, que en términos de imagen marcó el principio del fin del gobierno de Fernández. Sí, porque en aquel entonces Alberto Fernández primero negó que se produjeran los hechos y poco después lo reconoció, pero lo descargó en su entonces querida Fabiola Yáñez y dijo: el día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Por cierto, los episodios de presuntas agresiones habrían coincidido en tiempo con ese escándalo del Olivos Gates. Todo sucedió en agosto de 2021, a juzgar por los chats filtrados. En la entrevista concedida a Infobae, Yáñez también dijo que el entorno de Alberto Fernández estaba al tanto de lo que estaba pasando y que no hizo nada. También señaló al desmantelado Ministerio de la Mujer, al que, según ella, pidió ayuda sin éxito.
Llama la atención que Yáñez concediera esta entrevista muy breve al medio que más morbo ha aportado a toda esta historia, con fotos, con chats, con vídeos que no vienen a cuento y presumiendo de ser siempre el primero, el que tiene la primicia, ¿no? Algo verdaderamente paradójico y muy, muy alejado, hay que decirlo, de los materiales y de los manuales de estilo y de buenas prácticas para informar sobre violencia machista, por cierto. La propia Fabiola dice que en los 4 años de mandato nadie se enteró de su trabajo, que estaba absolutamente invisibilizada, que la gente no la conoció y bueno, es curioso que esos medios como Infobae precisamente, o La Nación o Clarín aparezcan ahora interesándose muchísimo por su vida cuando en los 4 años anteriores no mostraron ni un ápice de curiosidad. La diferencia de cómo cubría las actividades de Yáñez con la anterior primera dama, con Juliana Aguada, la pareja de Macri, son pasmosas, ¿no? Las primeras damas, esa figura absolutamente anacrónica que ya se sabe pues le gusta mucho a la derecha, pero esto es solo un apunte. Interesante apunte. Como la causa recién comienza y la presunción de inocencia no es una expresión sin más, algunos medios decidieron escuchar la versión de Alberto Fernández. El País iba a publicar una entrevista exclusiva con él la noche del domingo, pero hasta el momento de la grabación de este programa todavía no ha salido, según el periodista Luis Majul, porque la editora de género del periódico español recomendó obtener el testimonio de Yáñez antes de publicar ninguna pieza, siguiendo sus criterios editoriales en estos casos. Pero el medio argentino del prestigioso periodista Horacio Verbitsky, el cohete a la luna, sí publicó un reportaje basado en declaraciones exclusivas de Alberto Fernández, en las que el expresidente comenta las fotos, diciendo que los hematomas en la cara son el resultado de un tratamiento estético, pero no comenta los chats en los que ella le dice que la viene golpeando durante 3 días. También habla de una supuesta adicción al alcohol y la verdad es que no se sabe en qué medida puede ayudar a su defensa un argumentario que se reduce a que la mujer está loca y es una borracha. De nuevo, argumentos a la defensiva que nos suenan demasiado. Demasiado, Ina. Hay otro elemento que aporta el cohete a la luna y es el testimonio del icono feminista argentino, de Dora Barrancos, que habría dicho que está en condiciones de demostrar que Alberto Fernández nunca agredió físicamente a Fabiola Yáñez y que todo es resultado de un acto de venganza por parte del juez Julián Ercolini. Pero bueno, como veis, la noticia se ha convertido en una charca de suposiciones y de opinólogos y opinólogas, pese a que la deontología profesional, insistimos, recomienda dar voces a las expertas y limitarse a las fuentes legitimadas. Pero en fin, para que nos ubiquemos, Julián Ercolini, el juez que lleva la causa, es una suerte de García Castellón argentino. Fue nombrado por el expresidente Néstor Kirchner, pero con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri transitó a las posturas afines al macrismo y se dedicó durante muchos años a llevar las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y otros referentes de su espacio político. En 2022 saltó a los titulares porque trascendió que había viajado junto a otros jueces y fiscales en un avión privado a la finca que el empresario inglés Joe Lewis posee en Río Negro. El viaje fue financiado por el Grupo Clarín y se habría hecho, según investigaciones periodísticas, para conspirar contra Cristina Fernández de Kirchner y maquinar causas para favorecer a Macri. Posteriormente se filtraron chats de esos viajeros hablando de cómo esconder las pruebas que les incriminaban. Este episodio fue causante de una cadena nacional que dio Alberto Fernández en la que cargó contra jueces, fiscales y funcionarios corruptos. Y pues, claro, según Dora Barrancos, todo lo que sucede hoy es una venganza por aquellos hechos. Un argumento que, francamente, cae por su propio peso con las imágenes y los chats difundidos. Y hasta aquí la cronología de lo sucedido estos días. Pero conviene que le demos un repaso ahora a las reacciones de la sociedad argentina, porque este debate trasciende a sus protagonistas directos y es la radiografía también de una realidad política del presente en este país. Como decía la periodista Cecilia González en una columna en Tiempo Argentina, hay indignación, hay enojo y hay decepción y no es para menos. Alberto Fernández traicionó al pueblo. Así de clara era, por ejemplo, Luciana Pecker, referente feminista argentina y exiliada de allá, de su país, precisamente por eso, por ejercer el feminismo. Sin embargo, parece que escuchando al gobierno y a los medios argentinos, quien tiene que responder por la agresión de Yáñez son las feministas y no Alberto. Eso es, Ina, la instrumentalización y el oportunismo con el que la derecha latinoamericana está tomando este caso es flagrante. La estrategia comunicativa que utilizan pues es muy básica. Utilizan este caso concreto para cargar no contra Alberto Fernández, el supuesto agresor, sino para impugnarlo todo. Las políticas de igualdad, los liderazgos feministas, la militancia social, los movimientos históricos como el movimiento Ni Una Menos, y luego ya después pues los medios llegan, lo multiplican y hacen audiencia con ello, aunque sea a costa del sensacionalismo absoluto.
pero no por simple les deja de funcionar. De repente tenemos que tragar que los autores de los discursos más abiertamente misóginos, machistas y reaccionarios que se han oído en décadas en Argentina se arroguen el papel de defensores de la igualdad de la mujer. El primero, Milei, que dijo cosas como esta cuando aún no era presidente. Escuchen. Una cosa entonces es trabajar y promover la igualdad ante la ley. Otra cosa es el embrismo, que es la muerte del macho. ¿Yo qué dije? Yo, por ser hombre, blanco, rubio, de ojos celestes y tener pene, no voy a pedir perdón. Es decir, yo digo, o sea, para mí eso no es ningún crimen. Yo lo que dije es, en mi gobierno no va a haber, si usted quiere, para ponerlo estrictamente técnico, posmarxismo, o puesto en otro formato más político, marxismo cultural. Luego, una vez en la Casa Rosada, aunque matizado, se mantuvo insistiendo en el tema. Escuchemos. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. La agenda sangrienta del aborto. Pero no es solo Milei. Escuchen también a Manuel Adorni, al vocero, al portavoz presidencial de Argentina, hablar de la necesidad de que se haga justicia con este caso de violencia machista para a continuación enganchar con el argumentario de la batalla cultural contra el feminismo, la inutilidad del gasto público contra la violencia de género, etcétera, etcétera. Dale, Rocío. Que se haga justicia, ¿no? Que esto no quede en la nada. Y ojalá que ojalá que todo sea una gran confusión, pero me parece que el sentimiento es que acá no hay demasiada confusión, ¿no? Pero bueno, y te lo digo porque fuimos en esa batalla cultural que vos referís, cuando hablábamos de cerrar el Ministerio de la Mujer, cuando hablábamos de cerrar el INADI, cuando decíamos que hablar con la E era una estupidez, y cuando hablábamos de tantas otras cosas que la política de género agregaba en términos de gasto público, nos trataban de misóginos, nos trataban de fachos, nos trataban de la ultraderecha, que si llegamos al poder lo íbamos a destruir todo. Y la verdad es que parece que se equivocaron. Y la verdad que parece que no. Miren quién estaba por ahí en esa rueda de prensa. Javier Negre preguntando a Adorni y contestándose a sí mismo, para variar, sobre el caso de Alberto Fernández. Qué preocupada está la ultraderecha de repente con la violencia machista, ¿verdad? Pues sí, Ina, es curioso que de repente se tomen tan a pecho este tema, ¿no? Dado que ellos ni siquiera consideran la violencia machista como tal. La llaman violencia doméstica o así malos tratos en abstracto, ya sabéis. Nos referimos a eso de que tanto repite la agenda antifeminista internacional de que la violencia no tiene género, porque parte de su discurso negacionista es precisamente ese, negar que la violencia contra las mujeres sea estructural y que responda a las relaciones de poder y de género, es decir, que es una violencia originada en la desigualdad histórica entre mujeres y hombres. Algo obvio. Según Milei, según Abascal, según Trump y según miles de influencers de la machosfera digital que no salen de su habitación, la violencia no tiene género. Pero según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio, es decir, víctimas de una muerte violenta por razones de género. En el 88% de los casos, la víctima tenía algún vínculo con su asesino. Son casi 2.500 mujeres asesinadas en una década en Argentina. Y según la CEPAL, en 2022, al menos 4.050 fueron mujeres víctimas de femicidio o feminicidio en América Latina y el Caribe. Pues ahí están los números. Y en España también. En España sumamos 1.272 muertes desde que hay registros en el año 2003 hasta el día de hoy. De hecho, llevamos 28 en este último año 2024 y la última probablemente sea la denunciada hoy mismo en Valladolid. Una de cada dos mujeres, según la macroencuesta estatal española, residentes en nuestro país de 16 años o más han sufrido violencia a lo largo de su vida solo por el hecho de ser mujeres. El 13% ha sufrido, por cierto, violencia sexual y el 99% la sufrieron por parte de un hombre. Pero la violencia no tiene género, ¿verdad?
Bueno, precisamente porque la violencia sí tiene género, tiene un origen basado en la desigualdad y tiene también unas consecuencias que sufren millones de mujeres. Precisamente por eso es necesario prevenir, detectar, erradicar y repararla con todos los medios posibles. Los feminismos llevan décadas reivindicando una agenda de políticas públicas para que la violencia machista no quede impune. Argentina, Chile, España, la potencia de los movimientos feministas en la última década ha sido esencial para convertir estas reivindicaciones en políticas públicas, en ministerios, pero también en recursos de proximidad para las mujeres y en una conciencia social de que este era un problema público que nos interpelaba a todas las personas. Y ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho activismo, mucha comunicación feminista, mucha violencia política. Las feministas nunca son cómodas en las instituciones, que se lo digan a Pedro Sánchez, que hizo lo posible por deshacerse de ellas. ¿Por qué? Pues porque sacuden el privilegio y el status quo que durante mucho tiempo se ha dado en el ámbito público y en el privado. Por eso, el desmantelamiento de toda la estructura institucional feminista en Argentina fue siempre un objetivo prioritario del gobierno de Javier Milei. En lo que va del año, se ejecutó un 28% menos del presupuesto de la línea 144, creada durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es el servicio de asesoramiento a las víctimas de violencia de género y que, por cierto, como ocurriera en España también con grandes casos mediáticos de violencia machista, ha experimentado un repunte de llamadas en los últimos días. Sus extrabajadoras denunciaban que hay turnos con solo 2 empleadas para atender las llamadas que entran desde todo el país. En 2023, por ejemplo, recibió 62.000 llamadas. Y sin embargo, escuchen aquí a Manuel Adorni referirse a este servicio. Por supuesto que estamos nosotros siempre apelamos a que la violencia de género se denuncie, que las personas, de hecho está la línea 144, pero más allá de eso, que las personas que sufran violencia de género la denuncien y que no ocurra estos episodios. No me refiero al expresidente, sino a cualquier persona que sienta que está inmerso en esta situación de violencia. No nos cabe más cinismo en la pantalla. En junio de 2024, el gobierno de Milei despidió al 38% de las personas que trabajan en esta línea, que es un recurso, como ha dicho Ina, fundamental porque es la puerta de entrada a todos los servicios de atención psicológica, legal, sanitaria o social para las víctimas. Como veis aquí, bueno, pues Adorni balbucea sobre su supuesta preocupación por la violencia de género, pero se la atasca, ¿no? Lo de género. La verdad es que el argumentario le ha quedado flojito y poco creíble, ¿verdad? De hecho, periodistas al servicio de los libertarios, como Eduardo Feynman, han emprendido intentos de convencer a la audiencia de que la línea sí que funciona, pese a tener solamente 2 trabajadoras funcionando ahora mismo, pero los intentos también le han salido regular. Veamos. La línea 144. Esta línea, Fernanda Fuentealba. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Funciona o no funciona? Funciona la línea 144, desde hace 10 años funciona la línea 144. ¿Y funciona bien, normal, sin ningún tipo de problema? Funciona la línea, en este momento funciona con menor capacidad porque para fines de junio se despidió casi el 50% de las trabajadoras que se encontraban atendiendo la línea las 24 horas, los 365 días del año. Ok, hay menos personal, funciona la línea, pero sigue funcionando todos los días, la 24, con menor capacidad. Está bien, menor capacidad, pero sigue funcionando. Funciona la línea, pero no hay quien levante el teléfono, Eduardo, aunque no funciona la línea, vamos. El desmantelamiento de las políticas de género, de la ideología de género, como la llama Milei, es mucho más que este ejemplo. Hemos hablado de la despenalización del aborto, por ejemplo, o de su empeño en clausurar cualquier organismo estatal que suene a igualdad social. A principios de junio, el gobierno de Milei anunció el cierre definitivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019 durante la legislatura de Alberto Fernández. En comunicado oficial, el gobierno de Milei consideró que el ministerio había sido creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos partidarios para propagar una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos. Con la medida fueron despedidos casi
todos los empleados y empleadas del ministerio, según cifras oficiales, alrededor de 800 puestos de trabajo. Despidos que, no nos olvidemos, se ubican dentro de esa estrategia de vaciamiento estatal que en estos 6 primeros meses ya suma 25.000 despidos de empleados y empleadas públicas de organismos estatales, según el sindicato ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Y volviendo a este ministerio, más del 90% de su presupuesto se destinaba a acciones para combatir la violencia de género y casi todo concretamente a través de un programa que se llamaba el programa Acompañar, que otorgaba un apoyo económico a las víctimas. Más de 352.000 víctimas de violencia de todo el país pudieron recibir ayuda para salir de la violencia, porque romper con la violencia machista es un proceso complejo y lo es más en ciertos contextos. Suele decirse que la violencia de género ocurre en casi todas las clases, ¿no? Del barrio de Salamanca a las favelas, de los barrios obreros a la Quinta de los Olivos. Pero eso no quiere decir que la violencia machista sea ciega a la clase, no lo es. No todas las mujeres, no todas las víctimas tienen los mismos recursos para salir de ella. Del mismo modo que la violencia machista tampoco entiende de partidos. Machistas tenemos en todas las filas, pero sí que hay una ideología que niega esta violencia y que además trabaja activamente contra la igualdad de género. Y que, por tanto, destruye las vidas de millones de mujeres a las que se manda un mensaje muy peligroso desde la Casa Rosada. No nos importáis, no hay recursos para vosotras, no estáis seguras aquí, no nos importáis. Entre enero y abril se ejecutó un 79% de presupuesto menos en estos programas de protección a las víctimas respecto al de 2023, lo que de facto deja en el desamparo absoluto a miles de víctimas mujeres que con esa ayuda podían plantearse salir de la relación o del contexto en el que sufrían violencia o poder contar con herramientas para reconstruir una vida libre de maltrato. Dice Milei que él hace políticas para la mayoría, pero justamente estos recortes son la prueba de que está gestionando un país contra la gran mayoría social. El 41% de la población en Argentina, según el INDEC, vive bajo el umbral de la pobreza. De ellos, las mujeres son el 64% de la población con menos ingresos. Y como esta política, otros muchos programas han sido eliminados por Milei. Hace un mes se oficializaba el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que pasa a ser absorbido por Justicia. Quien dice absorbido, dice desarticulado, en medio de un aumento de los crímenes de odio denunciado por organizaciones LGBTI. El caso de Fernández da oxígeno a Milei para justificar la destrucción de un ministerio que fue creado en diciembre de 2019 durante el mandato presidencial de Alberto Fernández y que tuvo como primera ministra a la que ya hemos mencionado, a Elizabeth Gómez Alcorta, y también a Yelena Matsina. Pero su objetivo, el de Milei, va mucho más allá. Es el señalamiento e incluso la criminalización de todo el trabajo feminista y de los postulados de la igualdad social. La agenda es clara, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. En España vemos también ese uso torticero e hipócrita de casos de violencia machista para señalar, por ejemplo, a la población extranjera, un discurso que también se está usando, por ejemplo, en Reino Unido estos días durante los disturbios xenófobos. También utilizan casos de corrupción individuales, por ejemplo el de la exdirectora del Instituto de las Mujeres en España, para cargar contra unas políticas que siempre han estado infradotadas, sin apenas recursos y cuyas profesionales, en su gran mayoría, psicólogas, trabajadoras sociales, sanitarias, etcétera, ejercen en condiciones de gran precariedad laboral. Es más, a veces la violencia sexual o física contra las mujeres por el hecho de serlo es incluso herramienta para justificar genocidios, como es el caso de Israel. Sí, y como veis, primero van las feministas, pero detrás va todos los demás. Así que una pista, para darse cuenta del cinismo y del recorrido tan cortito que tiene este argumentario machista, dense cuenta de que quienes lo pronuncian, sean hombres o mujeres, jamás ha movido un dedo por las víctimas, jamás ha movido un dedo por la igualdad o por los derechos de las personas más vulnerables. Ya sea tanto el formato ultraconservador de los populismos como el de Milei o el de Trump, ya sabéis, Agenda 2030, ideología wow, qué gran reemplazo, no sé qué, o el marco turboliberal de esas líderes y lideresas hechas a sí mismas y esas recetas de adelgazamiento del Estado. Porque todos y todas buscan lo mismo, terminar con cualquier política de estas que salvan vidas en favor de la igualdad, ya sean políticas redistributivas, económicas, como políticas de reconocimiento político o de representación social y cultural.
Desde luego que Alberto Fernández ha sido una tremenda y dolorosa decepción. De los detalles y sobre todo de las consecuencias de este episodio estaremos atentas en los próximos meses, pero mientras conviene recordar que el Hermana, yo sí te creo no termina en la puerta de casa ni de la sede del partido. Quienes articularon de verdad este movimiento, el de Ni Una Menos, y lo hicieron global, saben que creer a las víctimas y darles recursos en primera instancia es fundamental para acabar con el silencio, la complicidad y el negacionismo. Después llegan los recursos, la justicia con mirada de género, la reparación, que no son infalibles, pero que son fundamentales aún con todas sus fallas. Igualmente, quienes llevan años siguiendo o reportando o comunicando esta violencia saben muy bien que sirve de muy poco hacer carnaza, el morbo, la casquería fácil, ya sea periodística o judicial. Ponerle los micrófonos al agresor para escuchar argumentos tan revictimizantes como vergonzantes o a opinadores de aquí y de allá no es una buena práctica profesional. El respeto a las víctimas, a sus tiempos, a sus testimonios, es parte de esa praxis feminista. Lo que vale para una, vale para todas. La justicia tiene la obligación de investigar y de tomar las medidas pertinentes con su debida diligencia y garantizar la protección y los recursos. Esos recursos que, como decimos, salvan vidas y que tanto han costado de lograr desde hace décadas gracias a las feministas. Y les dejamos por acá el debate pendiente, el de la asunción de que la violencia machista existe también en las izquierdas. Pero a diferencia de lo que hace la derecha, la izquierda sí debería hacerse cargo, porque para que el feminismo se haga ley, se haga servicio público, para que transforme las condiciones materiales, hay mucho trabajo interno y mucho patriarcado que combatir también en la propia casa. No se puede tolerar que se abandere el feminismo en lo público para ejercer lo peor del machismo en lo privado. Y el peso de la justicia debe caer sobre quien se ha creído con la fuerza y la impunidad para imponer su poder a base de insultos, de golpes, de desprecios o de chantajes a su pareja o a su expareja. Pero tampoco se puede tolerar que los que desalojaban a las manifestantes de Ni Una Menos a golpes sean ahora quienes vienen a darnos lecciones de feminismo, de igualdad o de políticas públicas. Quizá sea el momento en el que los que de verdad creen y quieren practicar el feminismo hablen un poquito menos y se pongan un poquito más manos a la obra para transformarlo todo, también sus espacios y a ellos mismos. Y a las compañeras feministas argentinas, a ustedes, a vosotras, os seguimos viendo en las movilizaciones, en la calle, en las organizaciones sindicales, en vuestros libros, en vuestro arte, en vuestra cultura. No estáis solas, compañeras. Un abrazo. Están viniendo toda una corriente muy derechosa que está poniendo en riesgo los logros que hemos tenido como mujeres en los últimos años. Uno de ellos es la ley de defensa del aborto seguro, legal y gratuito, y también la ESI, que la necesitamos para defender, toda la educación. La ESI la tenemos que tener en todos los estadios escolares. Y hoy nos acompaña Lucy Caballero, socióloga, investigadora en la Universidad de Buenos Aires y una de las voces feministas más interesantes en Argentina. Lucy, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están afrontando dentro del colectivo feminista los acontecimientos de los últimos días? Bueno, por supuesto que en principio tuvimos una sensación de indignación, de decepción, pero una decepción no ingenua, ¿no? Estábamos discutiendo mucho que nosotras también tenemos un pensamiento estratégico y en el 2019 muchas dijimos, como en muchos países del mundo, donde las opciones se dirimen entre el mal menorismo, como le dicen en el programa, llamamos estratégicamente a votar a Alberto Fernández frente a otras opciones peores. Y eso, por supuesto, que hace que sintamos que hay una gran descomposición, ¿no? en el campo popular, y que es un momento oportuno para poner todo en crisis, para repensar las prácticas, para discutir el modo en que se eligen los representantes, el modo en que se relacionan las instituciones y las luchas. Pero bueno, la primera es la indignación y sobre todo también la sensación de que el gobierno obviamente está haciendo esta operación en un momento donde su popularidad está bajando y donde había un gran escándalo nacional por la reunión de varios diputados de La Libertad Avanza con los genocidas, ¿no? Con los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Los fueron a visitar a la cárcel para empezar ya una campaña y una pedagogía hacia un proyecto que tienen y que todavía no presentaron,
de prisión domiciliaria para esos genocidas. Y también, obviamente, lo sentimos como una profundización de esa señalización, de esa criminalización, de esa culpabilización permanente que se hace sobre el movimiento feminista, tanto que llegamos a la escena absurda, donde se nos reclaman a nosotras explicaciones frente a el ejercicio de la violencia por parte de ciertos referentes políticos, cuando en realidad la lucha feminista es la que generó las condiciones de audibilidad para la violencia machista, ¿no? Entonces, estamos tratando de pensar estratégicamente y de discernir en qué planos tenemos que dar esta batalla y si es posible, a partir de la nueva, digamos, puesta en discusión nuevamente la violencia por razones de género en los medios de comunicación, si es posible darle alguna vuelta estratégica para que no sea solamente una operación y una capitalización de la ultraderecha de este caso, ¿no? Hola Lucy, muchísimas gracias por atender a la base. En tu opinión, ¿qué consecuencias están teniendo ya a día de hoy en la vida de las personas de a pie el desmantelamiento de las políticas de igualdad de género, de diversidad por parte del gobierno de Javier Milei? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos viviendo la primera vez en Argentina que el antifeminismo es un programa de gobierno desde el Estado. Por lo tanto, hay una promoción activa desde el propio Estado del odio, de una desinhibición de la violencia por razones de género. Y por otro lado, una gran crisis económica que por supuesto también está incrementando la violencia, ¿no? Porque sabemos que hay una violencia que se incrementa ante la imposibilidad de la autonomía económica, como alquilar un departamento o poder simplemente poder salir de un hogar violento en un momento de crisis económica, como ustedes decían al inicio, donde la pobreza está creciendo de una manera nunca vista. Y en paralelo a eso, simultáneamente, el desmantelamiento de todas las políticas de género que dan alguna respuesta, aún si parcial, a los casos de violencia de género, desde la línea 144 hasta el programa Acompañar. Entonces, lo que vemos es que hoy están creciendo los femicidios, pero además está habiendo un incremento de lo que nosotros llamamos violencia horizontal, ¿no? A partir de una gran crisis económica, una violencia no direccionada hacia los responsables de la crisis económica, sino horizontal, ¿no? Precarización de los vínculos en la familia, en los barrios. Entonces, todo eso relacionado con una violencia económica. El desmantelamiento de las políticas de género es muy pernicioso y sobre todo combinado con un gran ajuste y un gran shock neoliberal y la promoción permanente de discursos de odio desde el propio Estado. Lucy, te quería preguntar cómo evalúas el tratamiento mediático de estos últimos días, estas publicaciones de fotos, chats que se ha hecho aparentemente sin el consentimiento de la víctima. ¿Cómo crees que deberían estar trabajando los medios de información en la cobertura de casos por el estilo? Bueno, es muy importante la pregunta y esto también hay que evaluarlo, o sea, la forma en que trascendió el caso. Y tiene que ver también con una forma de operar del gobierno que se está consolidando, que es a partir de la inteligencia articulada, los servicios de inteligencia articulados con el Poder Judicial y con las granjas de trolls en Twitter y otras redes sociales, ¿no? Entonces, se filtran fotos sin el consentimiento de la víctima, se difunden por todos los medios de comunicación y a partir de ahí empieza a operar, a trascender la noticia, obviamente, y después la segunda etapa, ¿no? O sea, había 3 etapas, ¿no? La primera es la difusión de las imágenes de la víctima sin consentimiento de la persona, incluso antes de que ella haya hecho la denuncia. La segunda es ahora el foco puesto a las relaciones personales y en la vida de las personas que podían haber circulado por la intimidad o podrían haber tenido intimidad con el presidente, pero siempre haciendo el foco en la vida de esas mujeres, ¿no? Y la tercera etapa es la promoción permanente de estos discursos culpabilizantes hacia el movimiento feminista, ¿no? En Argentina, lamentablemente, en este momento no hay un programa de televisión como el que están haciendo ustedes, ¿no? Por eso también la importancia que tiene este programa. No hay un programa que pueda sistematizar, estas serán las políticas, estas son las declaraciones, este
esta es la forma que se criminaliza y se culpabiliza un movimiento. Entonces los medios de comunicación están siendo cómplices de esta operación política y están generando, poniendo en debate nuevamente la violencia por razones de género, pero de una forma en la cual no tiene ninguna interés en defender los derechos de las mayorías. Más bien, el objetivo es deslegitimar el movimiento feminista, deslegitimar cualquier herramienta política desde el peronismo, del kirchnerismo. Entonces, creo que los medios de comunicación son parte fundamental de esta operación política. Totalmente. Lucy, el colectivo Ni Una Menos decía hace unos pocos días en X, en antiguo Twitter, que algunas denuncias se escuchan y se espectacularizan y otras ni se atienden ni se habla de ellas, ¿no? He aquí la pregunta del debate. ¿Tiene clase la violencia machista? La violencia machista tiene clase y además está siendo utilizada políticamente, ¿no? Utilizada y capitalizada políticamente para hacer una lectura de ultraderecha sobre esa violencia. Nosotras decíamos en ese comunicado, yo soy parte del colectivo, que estamos en contra de la violencia y tenemos a priori una solidaridad con las personas que denuncian violencia de género, ya sean la primera dama o la ex primera dama o las personas que nosotras mismas recibimos las consultas que están en nuestros barrios y que no tienen ninguna herramienta en este momento para salir para poder tener alguna forma de salir de las violencias por razones de género. Es evidente que esta ultraderecha hace una selección política y un uso político de los casos. También me parece muy interesante la referencia que ustedes hicieron sobre los casos de violencia de género que involucran a migrantes, ¿no? En Europa. Creo que eso está relacionado. Acá ahora están tratando de instalar que la violencia por razones de género solo pertenece a una parte del campo político, paradójicamente, ¿no? Y en el cinismo más extremo, donde tenemos un presidente que desde el primer momento nos señalizó como enemigas, desde el primer momento promovió la violencia contra las mujeres, desde el primer momento ha decidido desmantelar todas las políticas de género, y ahí entonces me parece que nosotras tenemos ahí un desafío, ¿no? Por un lado, obviamente estamos tratando de dar la batalla en las redes, en los medios de comunicación, con dos estrategias. Por un lado, resaltar que la posibilidad de que un caso de violencia de género sea audible es porque hubo muchísimas luchas anteriores del movimiento feminista. La segunda es tratar de visibilizar que se están desmantelando esa violencia de género. Pero creo que también nosotras tenemos que también tener una agenda. Hemos aprendido en estos 6 meses de ataque permanente y de intento de quiebre afectivo, ¿no? Porque lo que trata de hacer este gobierno es destruir todo el acervo de luchas democráticas que tiene nuestro pueblo, desde los movimientos sociales, el movimiento feminista. Entonces hemos aprendido también que no podemos dejar todo en el plano de la respuesta permanente, sino también tener una agenda desde el propio movimiento feminista que vaya por otro lado. Y en ese sentido, casi el mismo día que surgió la denuncia de la ex primera dama, nosotras estábamos congregadas en Plaza de Mayo en una movilización masiva el 7 de agosto, con las compañeras de la economía popular, las trabajadoras comunitarias, que son las compañeras que están además siendo allanadas, están allanando los comedores comunitarios, y me parece que entonces, y eso le dolió al gobierno, le duele al gobierno la solidaridad, las alianzas políticas, las alianzas de clase, que todas podamos estar juntas poniendo en primer lugar el reclamo de las trabajadoras comunitarias. Entonces me parece que hay que dar una discusión, hay que desarmar las operaciones de la ultraderecha, hay que denunciar la complicidad de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero también hay que tener una agenda propia, que es a la que a ellos más les duele y con las cuales conseguimos muchas de las cosas que se están nombrando. Y esto me parece importante. El movimiento feminista en Argentina tiene muchos años. Se ha hecho masivo en el 2015. Ha conseguido muchísimas cosas durante la historia, ha tenido relaciones con distintos gobiernos. Hay un deseo profundo de transformación social de nuestro país, de Latinoamérica, de las estructuras políticas, y en medio de todas esas logros hemos conseguido un ministerio, pero no se reduce solamente a ese ministerio, aun si lo defendemos. Y no nos parece casual el ataque hacia la institucionalidad feminista, una institucionalidad que tuvo muy pocos años y que fue una de los ministerios que menos presupuesto tuvo. Lo que se trata de atacar justamente es esa relación virtuosa entre la calle, la movilización y la posibilidad de cristalizar institucionalmente algunas demandas. Aún si nuestro deseo es transformarlo todo, ¿no? No se agota en una institución.
Lucy, ya vamos a ir finalizando, una última por mi parte, ya barriendo para casa. ¿Qué hacemos desde los feminismos y las izquierdas con todos esos hombres que no creen en el feminismo o que dicen, bueno, patriarcado, pero en lo privado mantienen toda la estructura de poder y de violencia del patriarcado? Bueno, yo creo que es de todo este momento casi catastrófico político en nuestro país, una de los hilos desde los cuales puede ser importante tirar es en pensar cómo la violencia es parte de una forma de construcción de organización política, ¿no? Que implica un sistema de complicidades, implica una forma de definir los candidatos, implica silencios, implica pactos patriarcales. Entonces, me parece que es un buen momento para cuestionar a fondo todas las formas en que nuestras prácticas políticas, que va a ser la única manera en la que podamos proponer una verdadera alternativa a Milei, ¿no? Porque hay una frase que no hay nada más parecido a un machista de izquierda a un machista de derecha que un machista de izquierda, y yo creo que se había instalado una idea de que para ganarle a Milei había que parecerse a la ultraderecha con una especie de nacionalismo conservador, aún si con políticas redistributivas, y me parece que esto nos puede dar la oportunidad para cuestionar profundamente las prácticas machistas adentro de nuestro propio campo, porque es muy importante entender que las formas políticas implican una economía de la violencia, que hay una economía de la violencia, y que entonces lo que viene a proponer el feminismo también es una metodología alternativa para hacer política. Lucy, muchísimas gracias por atender a La Base, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y hoy nos vamos a despedir recordando la canción que fue banda sonora de un movimiento de cambio imparable, Ni una menos, de Rebeca Lane. Y nos despedimos hasta mañana.